Ya mismo empezamos a analizar, se lo habíamos adelantado, las declaraciones de las últimas horas de la titular del Fondo Monetario Internacional sobre la inflación en la República Argentina. También le habíamos adelantado que tenemos la compañía esta noche, un destacado colega, especialista en economía, como es Martín Carenguiser. Martín, un placer, ¿eh? Muy bienvenido. Noches. Muchas gracias por la invitación. Te vamos a estar entrevistando y haciéndote algunas cuestiones que tienen que ver con la inflación, con el Fondo Monetario Internacional y con un libro también que es coautor Martín, que habla mucho del fondo. Lucrecia, a ver si te parece, si les parece, compartimos lo que decía justamente la titular del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina y su inflación. A ver. We see that countries are looking, look at Argentina, a country that has been for a long time perceived as a lagger from a reform standpoint of view, now is moving very rapidly in tightening the fiscal spending, getting the ability of private investment to find a better return. Inflation in Argentina is going down a little faster than we initially expected. Está bajando un poco más de lo que esperábamos, dijo la titular del fondo. Martín, a ver, tu primera visión sobre estas declaraciones de las últimas horas de la titular del FMI. Bueno, sin duda hay un giro bastante positivo en las relaciones entre la Argentina y el fondo respecto a lo que veíamos el año pasado, un gobierno que no había cumplido con lo que el fondo le había pedido. Uno tiene una relación con el fondo que siempre es problemática como en cualquier sociedad. Y esta es una sociedad que arrancó en 1950 y que hoy nos tiene en el acuerdo número 22 entre la Argentina y el fondo, en el cual una parte te pide y la otra tiene que cumplir. Y básicamente lo que te está pidiendo el fondo es que vos cumplas con dos cosas. Cumplas con las metas fiscales y con las metas de reserva. Y dado lo que dice Georgieva, bueno, por ahora vamos mejor. Lucrecia. Hola Martín, ¿cómo estás? Mi pregunta es si consideras que la definición que dio hoy Georgieva de que la inflación está bajando más rápido de lo que se esperaba, se va a mantener en los próximos meses. Bueno, el fondo mira mucho las declaraciones, pero mira mucho más los hechos. Vos fíjate que el año pasado la Argentina incumplió todas las metas trimestrales que se había fijado. El Fondo Monetario es una suerte de doctor al cual vos vas y te mide la presión y el resto de los análisis que te tenés que hacer. Y te dice, mire, usted no cumplió, usted cumplió, aumente la medicación, mejore la alimentación. Acá te mira estas variables que yo mencioné, la fiscal y la monetaria. Por ahora está diciendo, vos mejoraste bastante, pero todavía tenés para mejorar. Y lo otro respecto a lo que vos me preguntabas es importante, porque está diciendo, mejoró mucho más de lo que pensábamos y más rápido. Ahora, el tema que después lo dijo también el Tesoro norteamericano a la tarde es cómo mejoraste. Estás bajando el gasto, pero tenés que cuidar a los sectores vulnerables, que esta es una constante en los últimos meses que tiene que ver, por un lado, con el sesgo que tiene la administración demócrata, la administración de Joe Biden, donde dice, ok el ajuste, pero no desprotejas a los más débiles. Básicamente porque si no tus reformas no serían sustentables, no tendrían el apoyo de la oposición y sobre todo el fondo, que siempre ha quedado como el malo de la película, no quiere quedar de nuevo en ese rol. Una contradicción en sí, en realidad, porque en la medida que proteges a los más vulnerables también generás, en cierta parte, inflación. En la medida que desarrollás planes sociales y das más planes sociales, eso es un promotor de la inflación. ¿En qué medida? No, bueno, acá hay que diferenciar dos cosas. Me parece que la idea del fondo es que vos vayas cortándole los subsidios, y en eso hace mucho acento el Fondo Monetario, en que le cortes los subsidios a los sectores más acomodados. En esta televisión pública que ven en todo el país se preguntan siempre por qué nosotros estamos pagando boletos más baratos, luz más barata, electricidad, gas y agua que el resto del país. No tenemos derecho a eso. Y eso es un reclamo constante de los organismos multilaterales. Y ahí es donde me parece que el gobierno se está enfocando. Por supuesto que en un contexto recesivo, cuando nos llegan las boletas de luz, de gas y de agua, es muy complejo reforzar y atravesar toda esa situación, porque estamos en una caída del salario real del 20% en los últimos meses, con boletas que están llegando y eso se hace complicado
por supuesto, para los bolsillos de todos. Pero al final del día lo que tiene que conseguir el gobierno, con el apoyo internacional, por supuesto, que no es solo del Fondo Monetario, Pablo, porque acá la asamblea es también del Banco Mundial, y el Banco Mundial juega un papel muy importante en lo que vos decís, que es el apoyo a los programas sociales. A ver, Martín, en declaraciones recién que compartíamos de la titular del fondo, casi en forma paralela de la reunión que el propio ministro de Economía Caputo mantenía con quien es la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Hacíamos recién la columna con Lucrecia y nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser el regreso de Caputo? Sabemos que por avión, obviamente, pero digo, con las manos llenas, con las manos semillenas, con nada, con la posibilidad de algo. ¿Cómo lo ves? Yo te diría que, como decía un filósofo del fútbol, paso a paso, ¿no? Las manos llenas más que vacías, pero no de dólares. Todavía los dólares no van a ser dólares frescos, de esos que pueden venir por afuera del acuerdo actual. Sí. Pero vos tenés que dar este examen cada 3 meses y el mayo va a ser el próximo, y ahí te van a mirar si vos de enero a marzo cumpliste con estas 2 metas que te digo, si bajaste la inflación en términos consistentes, como preguntaba Lucrecia, y si tenés una perspectiva de crecimiento en algún momento del año, que esto que hablan los economistas, si vas a tener una B corta o una U, en algún momento empieces a crecer. El ministro Caputo no se va a poder venir ya mismo con dólares en la valija, pero la perspectiva es que si vos vas cumpliendo a poco este acuerdo que se termina en noviembre, diciembre, ahí el fondo sí te habilite a más desembolsos el año próximo, donde tenés muchos vencimientos de la deuda. Nos decía Martín Lucrecia cuando comenzamos la charla, es el acuerdo número 22. Bueno, Martín sabe mucho del fondo, pues coautor del libro La Argentina en el fondo. Una breve reseña de lo que quisiste vos expresar justamente con este libro. Obviamente habla del fondo, de la relación con la República Argentina, una visión de futuro, ¿verdad? Sí, entre otras cuestiones, este libro. Sí, sí, es muy interesante, porque esta es una charla con Alejandro Werner, que fue un funcionario del fondo durante 10 años. Y para mí, para los periodistas que siempre a veces miramos desde la tribuna las cosas, fue interesante charlar con un protagonista. Y saber que la Argentina, por ejemplo, fue, como te decía, un miembro que entró en 1956, y que todos los países de América Latina, menos Cuba, están en el Fondo Monetario Internacional. Que todos los países de América Latina tienen acuerdos con el Fondo Monetario, y que hay que desmitificar un poco lo que es el fondo, porque a veces pensamos que es un banco y en realidad es una cooperativa con socios muy importantes, el más importante sin duda Estados Unidos, pero digo cooperativa porque todos ponemos plata, los países, y todos sacamos. Y si recurrimos demasiadas veces al Fondo Monetario, nos tenemos que preguntar qué hizo mal el fondo, pero también qué hicimos mal nosotros, y qué perspectivas tenemos de hacer las cosas, como vos decís, mejor al futuro, mirando nada más al lado, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, modelos muy distintos que lograron, Pablo, desterrar este fenómeno de la inflación. No hablas de inflación en las calles de La Paz, de Montevideo, de Santiago, de Asunción, porque la gente tiene una inflación anual del 3-4%, mientras nosotros todavía estamos cerca del 300%. Martín, un placer que hayas estado en esta edición central de Noticias. Muchas gracias. Gracias.